Music Bank en Chile 2022 fue todo un desastre y es cancelado a la mitad del evento. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. El pasado 12 de noviembre, Music Bank en Chile 2022 fue cancelado a la mitad del evento debido a condiciones climatológicas peligrosas, las que causaron problemas de seguridad para los actos de K-pop invitados. Y es que a pesar de que estuvo lloviendo mucho antes del comienzo del concierto, Music Bank en Chile 2022 decidió continuar con el show por el bien de la multitud de más de 50,000 fans que asistieron en el Monumental de Santiago. Es así que a pesar de estas pésimas condiciones, pudieron presentarse los actos de STAYC y The Boyz según estaba programado. Pero durante la presentación de Idle, el clima empeoró tremendamente al grado tal que estaba lloviendo fuertemente e incluso comenzó a caer granizo. Llegado a este punto, ya era prácticamente imposible la presentación de Idle, y es que en estos momentos ya era casi imposible para las chicas mantenerse siquiera de pie e incluso mantener los ojos abiertos. Esto ocasionó que Shuhwa resbalara y cayera al piso mientras el grupo interpretaba La Tata. Por esa razón, Idle no tuvo más remedio que abandonar el escenario debido a la fuerte lluvia torrencial y al granizo que caía en esos momentos, lo que ocasionó que los organizadores del Music Bank anunciaran oficialmente que el resto del concierto había sido cancelado por motivos de seguridad, convirtiéndose Music Bank en Chile 2022 en un completo desastre. Sin embargo, yo me quedo con el profesionalismo de estos actos de K-pop que, a pesar de estas condiciones climatológicas tan adversas y de todo el riesgo que corrían, se arriesgaron para actuar delante de todos sus fans, que al igual que ellos soportaban estas pésimas condiciones climatológicas. Y es que cuántos artistas ya consagrados o artistas que tienen su media hora de fama cancelan sus actuaciones por mucho menos de esto, no importándoles de esta manera el esfuerzo que hicieron sus fans para estar presentes en su actuación. Personalmente, ver a Idle actuando bajo estas condiciones climatológicas es más que impresionante, es más que impactante. Y creo que estas chicas han demostrado ser unas auténticas mega estrellas en toda la extensión de la palabra. Ser unas auténticas mega estrellas del K-pop. Si el video te gustó en algún momento, me encantaría que le des un like, y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras, sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.